PRI. Muchas gracias, Ana. Y Marx, ¿estás dónde? Aquí andamos en Querétaro, hombre. Nos tocó sesión de pleno hoy y aquí andamos en Querétaro, pero con mucho gusto verlas. Ya lo saben, Max es de Morena, aunque no parezca. Mira, hasta está medio deslavada la corbata, ¿se la ves? Sí, exacto. Ya más yéndose a Rosita, ¿no? Y si le pones Es color rosa por el Exacto. mes de marzo. Es rosa por el mes Por de el marzo. mes de marzo. Tú muy bien. Rosario, ¿qué opinaste de esto que pasó ayer en la Cámara de Diputados y lo que ha venido pasando que ya hemos estado hablando aquí? Bueno, evidentemente que se sabía que ese iba a ser el resultado desde el momento en que los aliados de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, iban a votar en contra de una propuesta que prácticamente los llevaba a la extinción. Tampoco es para andarse suicidando. Entonces, yo creo que el objetivo de mandarla, a pesar de que se sabía que ya no contaban con el voto del Verde y del PT, era primero decir, pues cumplí con mandarla a quien está en Palenque, pero por otro lado, pues es para mí todavía la posibilidad de decir, como no me aprobaron esto, ahí les va el plan B, y hay que estar muy pendientes de qué va a contener el plan B. Hasta que no lo veamos. Es Porque lo que hoy decía el doctor Valadez, ¿no? Sí, es que hoy nos pueden decir algo, pero ¿te acuerdas que nos presentaron un PowerPoint? Sí. Y luego lo que mandaron a la Cámara no tenía nada que ver con el PowerPoint. Entonces, pues realmente hasta que tengamos la propuesta de leyes secundarias o el plan B, podríamos analizarla. Creo que es un golpe para la presidenta innecesario, porque se pretendía hacer una reforma de gran calado por parte del oficialismo y el que se haya pues arriesgado a esto partiendo de un supuesto que es totalmente inválido, de que el pueblo la pidió. Mira, yo estuve en Cholula el martes, que te mandan muchos saludos, Muchas Adela. gracias. En todos lados nos ven, ven. sí. Oye, y un señor me dijo, se ve mejor en persona que en la tele. Dije, ay, qué bueno. O sea, hubiera sido horrible mejor hubiera sido peor que me dijera, se ve mejor en la tele que en persona. Sí, claro, eso sí hubiera sido horrible. No me suicida en ese momento, bueno. Pero yo ahí era un evento amplio y estábamos platicando de la reforma electoral y les pedí a ver quiénes pidieron una reforma electoral. Nadie levantó la mano. ¿Quiénes piden seguridad? ¿Quiénes piden salud? ¿Quiénes piden educación? ¿Quiénes piden que nuestra economía todo el mundo levanta la mano? Entonces, no es un tema que esté en el ánimo de la gente, entonces no es cierto que el pueblo la haya pedido. La pidió y supimos desde entonces el plan A, el plan B, el plan C de López Obrador. Hoy la presidenta pues se arriesga a este revés, pero qué bueno, y sobre todo a mí me da mucho gusto, Adela, que la oposición, no considero ahí al Verde ni al PT, que la oposición haya votado de manera unificada, y creo que marca un camino. Solo con la oposición unida podemos derrotar al oficialismo e ir a un cambio en nuestro país. Que es el llamado que ha hecho Alejandro Moreno, ¿no? Sí. Líder del PRI. Pero bueno, es que yo sigo pensando, pero a lo mejor Max, como es de Morena, nos puede explicar. Si ya era una crónica de un fracaso anunciado, ¿por qué mandarla? ¿No? Yo no sé, ya le decía yo a Diego Valadez que si no estaba yo cayendo en algún tipo de sospechosismo, ¿no? Pero ¿por qué mandarla? No estaba planchada, pues, Max. Yo creo que primero sí quería dejar constancia porque a final de cuentas creo que el contenido de la iniciativa sí tiene elementos que si se plantea al ciudadano como una reforma electoral, me parece que es complejo siquiera que se pueda dimensionar digamos, en el elector pues que tiene una serie de problemáticas del día a día y que difícilmente va a profundizar en estos temas, pero cuando se le habla sí de temas como la representación de quien vota a su nombre en las cámaras, a quienes no conocen, por quienes sienten que no votaron de forma directa, porque además no lo hicieron de esa manera. Si hablamos del tema de los recursos públicos
que se van a los partidos en lugar de irse a otras alternativas, efectivamente de lo que ellos sí sienten como una problemática palpable, inmediata, que puede ser el bacheo, que puede ser las vialidades, que puede ser los alumbrados, que puede ser el transporte público, que puede ser la recolección de basura, pues entonces sí, creo que los ciudadanos ya tienen una posición más clara y entonces si dicen menos dinero para los partidos, que en realidad, pues con los que tampoco están muy contentos y probablemente con ninguno de los que existen, y más recursos para nuestras necesidades básicas, ¿no? A mí la verdad es que sí me ha tocado mucho en calle el tema del desgaste del plurinominal, que ya tiene rato, ya tiene una historia, a pesar de que efectivamente yo reconozco que en los grupos de diputados y senadores plurinominales, saben que encorcheto el tema de los senadores porque debe ser la representación de la equidad de los estados, pero a final de cuentas sé que ha habido perfiles muy interesantes que son motor de mucho de lo que se hace en las cámaras y sin embargo el ciudadano no lo entiende de esa manera y a mí me parece que la presidenta quería dejar constancia de que nos deberían costar menos los partidos, de que los diputados deberían ser representantes que de alguna forma sí hayan comparecido ante los ciudadanos para pedirles el voto, por eso la primera minoría y por eso que se ordenara la lista. De hecho, la repartición quedaba exactamente igual. El tema es que de donde se tomaban esos diputados plurinominales sí habían sido sujetos a una elección directa por parte de los ciudadanos. Me quedaba mucha duda, debo decirlo, de la lista de los 100, que serían los 100 pluris de lista. Creo que es importante que se hubiera podido ordenar por los ciudadanos y no meter a los cuates de los dirigentes en los primeros lugares. ¿Por qué me queda duda? No por eso, sino no me quiero imaginar la monda que hubiera sido hacer una campaña en una circunscripción en lugar de una campaña en un distrito electoral, ¿no? Hubiera sido muy complicado, pero a final de cuentas creo que lo que se quería dejar era constancia principalmente de esos temas, de la no saturación también de los espacios de radio y televisión con anuncios que tengan que ver con cuestiones de partidos o cuestiones de orden electoral. Y me parece que por ahí estaba básicamente el tema, lo de la inteligencia artificial, creo que valía la pena observarlo, pero sí había cosas que tenía que dejar la presidenta claro a favor de qué está, y también, siendo un poco maquiavélicos en términos políticos, quién no está a favor de eso, incluido los aliados coyunturales. Te pediría que cuando acabe el programa veas la entrevista que le hice a Diego Valadez, ¿no? Porque si hay alguien, yo creo que es la persona que más le entiende a estos temas, y ¿no? constitucionalista de primera. Constitucionalista de primera. Pero además, Anita, hasta donde entendemos era o todo o nada. Claro. ¿No? Era o todo o nada. A ver, Adela, a mí lo que me llama mucho la atención, y lo decía muy bien ahorita Rosario, habiendo tantos temas en el país que nos preocupan y que nos deberían de estar ocupando, seguridad, salud, reducción en educación que se hizo también en cuestión de presupuesto, esos son los temas que deberíamos estar legislando. ¿Cómo está el país? Ah, no, venimos hoy a hablar de una reforma electoral que desde el inicio, te lo digo yo, voy a Cámara y regreso yo siempre a mi entidad federativa, soy de Nuevo León de Monterrey. Nadie en la calle me ha dicho, diputada Anita, oye, qué padrísimo, ya van a votar la reforma electoral. Nadie. O sea, si te digo nadie, Adela, es nadie. Dice la presidenta, yo tenía que presentarla aunque no estuviera planchada. ¿Por qué? Porque yo me comprometí. Eso lo dice ella. ¿Pero con quién se comprometió? O sea, ¿realmente a la ciudadanía le importaba una reforma electoral? Entiendo que cuando metemos el tema del dinero, claro, dices, claro, cuando dices, oye, le voy a quitar dinero acá y dinero acá, ¿qué va a ir para ti? Para empezar, ¿va a ir para ti? Esa es la primera pregunta. 2, seamos sinceros, lo que quieren hacer es reducir los costos de los partidos que hoy son minoría para que no puedan competir. Sí. Así de sencillo. ¿Para qué haces una reducción? ¿Para qué haces la reducción? Para que no puedas competir, para tener un partido único, para que ni siquiera yendo a pedir el voto te dé la oportunidad de tener los elementos para competirle al nivel de lo que hoy tiene Morena. Esa es la realidad. Ahora, ayer, hay que decirlo como es, con una oposición unida se logra esto. Muy de verdad, hay que reconocer lo que hizo la mayor cantidad de los integrantes legislativos, tanto del Verde como del PT.
porque como decimos en el norte, se fajaron a Adela y dijeron, Se los esto... amenazaron. No, Y se sostuvieron. Claro, porque hasta el momento decía, hasta que esté la votación, aquí puede pasar todo. Y dijeron, a ver, vamos con el tema del equipo, ¿sí? De alianza con la presidenta, pero no podemos perjudicar a quienes nos dan la oportunidad de competir. Así de sencillo, así lo dijeron los compañeros ayer. Ahora, en chico rato ya estaban en Palacio Nacional. Por En menos de una hora discutiendo yo ya el estaba viendo Oh, todo. no, claro. A ver, como decimos, ardió Troya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no fue algo, se juntaron antes y después. No fue algo sincero, no fue como que, ay, bueno, no importa. No, claro y que tiene les que pesó. ver no con una convicción democrática, sino con sus, y ahí sí sus intereses, Total, ¿no? exactamente. Es decir, porque no es que defendieran la democracia que como dije lo yo hicimos al muchos. inicio, Así no, es, no, o sea, yo creo que aquí no los a mí movió lo que su me ánimo gustaría, democrático. no, claro que no. A mí lo que me gustaría es que la presidenta no dejara constancia de temas como estos que nos plantea Max, sino de otros, que nos hubiera dejado constancia de que está abierta al diálogo y que una reforma de esta naturaleza se tiene que construir con consensos, que nos hubiera dejado constancia de que está dispuesta a romper el pacto Que es una criminal, demócrata, ¿no? ¿no? Porque qué padre que digas, hay que quitarle lana a los partidos, mientras acá tengo el huachicol, mientras acá me está financiando el crimen organizado, mientras acá pongo candidatos del crimen organizado. O, ¿sabes qué, oposición? Te voy a cambiar las reglas, la cancha no va a estar pareja, me voy a quedar con todas las canicas, pero además me sobrerepresento, ¿no? Es decir, tú tienes el 40 y tantos % de los votos, pero solo vas a tener el 20 y tantos % de la Cámara, como sucede ahora, pero ya legalmente. Entonces, no, o sea, yo creo que lo que necesitamos es que nos digan realmente que hay un compromiso en otros terrenos. Realmente el tema de los plurinominales ni los disminuyó, los dejó en 200. No es cierto que la pretensión inicial, que era disminuirlos a 100, no, los dejó en 200. Lo que cambió es el método. Y fíjate, alguien me escribió después del programa de la semana pasada, me pareció muy interesante este punto de vista, porque es una joven que quiere incursionar en la política y dice, a ver, dicen que las pluris por circunscripción vamos a poder votar por ellas. ¿Quién va a poder competir? ¿Quién va a poder hacer una campaña en toda una circunscripción? El que tenga dinero. Ahí ya los jóvenes estamos eliminados. Entonces, no es cierto que se rompe con la decisión popular. Si queremos romper con la decisión popular de las dirigencias partidarias, pues que nos vayamos a primarias, es decir, porque tan popularmente se deciden los pluris como los uninominales. Es decir, no creo que esa sea la manera de que no haya un control absoluto de las dirigencias de los partidos sobre las candidaturas. Que pudieran haber otras fórmulas, Claro. que las hay. Y aparte, mira, dentro de los partidos se dan luchas. Yo sí creo que tiene que haber una autocrítica de los partidos, todos, de este desgaste que hay entre la población, de sus dirigencias. Pero al final de cuentas, ¿qué hemos ganado? Que haya mujeres en la representación, que ahora ya sea paritario, que los jóvenes tengan también una representación, que los pueblos originarios, es decir, finalmente has ido conquistando espacios al interior de los partidos. No podemos decir todo está eliminado. Yo fui diputada plurinominal gracias a que abrimos espacios y que logramos al interior del PRD en ese momento que el 30% fuera para candidaturas de mujeres. Y entonces, aunque los líderes quisieran otros candidatos, tenía que haber Era mujeres, la cuota, ¿no? Era la cuota. A ver, es que hablemoslo como es. ¿Cómo llegó Morena también al poder? Gracias también a tener esa oportunidad del pluralismo. Prácticamente lo que quieren es eliminar aquí, y lo hemos dicho desde el principio. Ya lo pasamos y ya lo vivimos con la reforma al Poder Judicial. Ya lo vivimos con la eliminación de los órganos autónomos. Se está centralizando el poder. ¿Qué es lo que les faltaba para decir ahora sí, tengo todo el combo? Todas yo? las canicas. Como decías bien, todas las canicas. ¿Qué te faltaba? El tema electoral. Porque es donde la ciudadanía decide. Pero un país que ha avanzado, México, en cuestión de democracia, de por sí, lo que deberíamos estar luchando es que la ciudadanía más se anime a salir a votar. Eso es lo que deberíamos de ver. Oye, que participen más gente, que participen en todas las entidades federativas, que puedan ir todos a ejercer su voto. Eso podríamos estar hablando. En dado caso que fuera una cuestión elemental y ponerlo Y de como consenso. prioridad sobre
el tema de seguridad y demás. Pero claro que lo que se quería votar ayer, mejor dicho, lo que se quería que avanzara ayer por parte desde el gobierno federal y desde Morena, porque hay que decirlo como es, era un retroceso democrático. No hay otra palabra para decirlo. Y a mí lo que me llama mucho la atención, Adela, es que de inmediato hoy se presenta un plan B. Bueno, desde ayer se decía, si no pasa hay un plan B. Lo traían, pero... Un plan B donde le vas a quitar aparte presupuesto a los municipios que son los que se encargan de tener ese contacto directo y son el primer escalón con la ciudadanía. ¿Los quieres debilitar? ¿Quieres hacer una elección prácticamente desde el gobierno? ¿Vas a reducir y quitar? Estaba escuchando que hasta regidores, que porque no está parejo. Todas las entidades federativas son diferentes. Desde el simple hecho que su distribución y que su población es diferente, pues claro que no pueden ser iguales. No, y en todo caso eso que lo discuta cada estado y cada... Por eso tiene su constitución también cada estado. Sí. Por supuesto. Yo creo que el día de hoy lo que se dice es, bueno, no me perjudicó que no pasara la reforma electoral, lo dicen desde el gobierno federal. Pero hoy tenemos otra propuesta. Y en ley secundaria, hay que recordar que después que se oye muy bien la propuesta. Es decir, es muy popular de lo que habla la presidenta. Dinero. Claro. Pero nos ha costado muy caro. Y además van a recorrer el país, ¿no? Campañas anticipadas. Lo acaba de resolver Morena el sábado. Adela, es un tema bien importante. Porque ya se anunció el tema de la revocación de mandato, cambiarlo de 4 años a 3. Si te lo cambian a 3 años, quiere decir que en el 27, que son elecciones de 17 gubernaturas federales y locales en cada una de las entidades federativas, entraría una campaña de revocación de mandato. O sea, tendrías a la presidenta de la República visitando todos los estados y todas las colonias de la República Mexicana haciendo campaña. Pero en la ley secundaria, a ver, la revocación de mandato y los tiempos y todo están en la Constitución. Una ley secundaria no podría contener elementos relacionados, aunque ya lo plantearon y claro, tienen una corte a modo que puede legitimar cualquier decisión. Pero yo creo que habría que oponerse radicalmente a esto, es decir, cualquier pretensión de modificar la Constitución por la vía de una ley secundaria, perdón, Max, compañeros míos que hoy son de Morena, que fueron compañeros míos, estuvieron siempre en contra del fast track, estuvieron siempre en contra de que vía leyes secundarias quisieras modificar la Constitución. ¿Hoy lo votan a favor, Rosario? No, hoy todo lo votan a favor. Hoy, no solo hoy todo lo votan a favor, es decir, hoy están proponiendo un fast track porque es una reforma que el jueves se presentó y el martes ya se estaba votando. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una reforma electoral votada el lunes en comisiones, el martes en el pleno, sin mayor discusión, sin mayor debate. A mí me tocó la del 96, fueron meses de discusión entre los líderes de los partidos, en el Congreso. Es decir, no es posible. Y ahora nos quieren meter vía plan B estas reformas que sí pueden tocar elementos de la Constitución, pero como se saben que pueden hacerlo porque la Corte los va a validar, pero este es un reto para la nueva Corte. Y creo aquí hay una contradicción porque Ricardo Monreal la semana pasada, Max, declaró que no podía haber ya un plan B si se rechazaba la reforma electoral. Por los tiempos. No sobre los temas constitucionales que pudiera contener. Y ayer es el primero, después de la presidenta, tiene que haber plan B y no sé qué. Tú dices, no puede ser, o sea, esta cosa ya... O sea, ¿cómo da derecho en la UNAM? ¿Cómo da derecho constitucional en la UNAM? O sea, de veras, ya tengan un poquito de prudencia, de congruencia, de sapiencia y de todo lo que termine en ciencia para que no lleven al país en esta circunstancia, por Dios, queriendo violar nuestra Constitución a través de leyes secundarias. Eso sí es inaceptable. A ver, Adela. Pero déjame creo que nos hable estamos Max. adelantando. Creo que nos estamos adelantando a algo que estoy claro no va a suceder. Esperemos, Primero, ojalá. Lo que claro que tiene razón el doctor Monreal es que no se puede presentar una iniciativa, una segunda iniciativa que verse sobre los mismos temas, porque hay un margen de tiempo de 1 año para volverla a presentar. Entonces, efectivamente, no se puede hacer esto. Lo que sí se puede presentar es una reforma diferente que no verse sobre los mismos temas y que le estamos conociendo popularmente, porque así creo que lo ha platicado la propia presidenta, como el plan B. Que es una reforma legal.
De una leyes reforma legal. secundarias. Pero hasta ahorita, Adela, y de acuerdo con lo que presenta en la mañanera la presidenta hace un rato, versa solamente sobre tres temas. Solamente, al menos son los que se presentan La en revocación es los constitucional. PowerPoint, ¿no? El tema de los congresos locales y los recursos que se les asignan a los mismos. Dos, el tamaño de los cabildos en los ayuntamientos de todo el país. Y tres, un reforzamiento a estas figuras de consulta ciudadana en los límites que también nos establece la Constitución en el propio artículo 35, que es muy claro, que no puede llevarse a consulta pública. Si se quisiera hacer una Nada modificación, electoral. como dicen, para efectos de que las reformas electorales se dieran por vía de consulta popular, primero tendríamos que reformar el artículo 35 y como estamos viendo, no están los votos dados para tener reformas electorales. Entonces, yo veo cosas pues ya muy claras de lo que no va a suceder. Se puede hablar de que la Corte podría ser benigna en una ley secundaria que contraviniera la Constitución. Yo creo que no con esa flagrancia, o sea, es decir, si hubiera un área gris en la Constitución que pudiera caber en una ley secundaria, pues lo pensaría, pero a ver, por ejemplo, el financiamiento de partidos, de ninguna manera, está perfectamente establecido en la Constitución. Si los partidos no fueron torpes, lo amarraron en Constitución precisamente para que no lo superara una mayoría simple, ¿no? La naturaleza y cómo se conforman las listas plurinominales, pues también está en nuestra Constitución. No se puede ir por vía secundaria porque sí habría una contradicción muy frontal a nuestra Constitución. Entonces, me parece que se va a quedar en esto que anuncia la presidenta y no sé lo que dice Anita, si pudiera ser que lo que sí pudiera generar un consenso, aunque no se visualiza nada hoy en estos PowerPoints, es la posibilidad de llevar la revocación de mandato al 27, para lo cual también se requiere una reforma constitucional, porque hoy actualmente establece que tendrá que ser pasando los 3 primeros años, lo que nos lleva básicamente al 4º año para ejercicio de una revocación de mandato. Anita. Sí, a ver, este es el tema. Dejar claro que de los 11 artículos que se querían modificar el día de ayer o que llegaron a la Cámara de Diputados para que fueran modificados y que pudiera hacerse ese tema de plurinominales, reducción de partidos en cuestión monetaria, la misma manera también de reducirle los ingresos al INE, que pues obviamente pues es quien lleva a cabo el tema electoral. Como bien mencionaba Max, tiene que pasar un año para que puedas volver a hacer una simple propuesta respecto a esto. Entonces eso ya queda de lado. Pero la misma presidenta hoy en la mañana, hoy, o sea, no lo estoy diciendo yo, la presidenta en la mañanera mencionó el tema de la reducción a los congresos locales. Ella lo manejaba con la palabra privilegios. Ella hablaba de privilegios, o sea, a un ente, o sea, estamos hablando, de nueva cuenta, la división de poderes. ¿Qué manera de querer venir a pegarle a la división de poderes? Porque en cada estado el legislativo es el Congreso local. Que decidan. ¿Estamos ellos, de acuerdo? Cada estado entonces, que decida. bueno, habla de quitar esos privilegios, son palabras de ella, te lo digo yo, de perjudicar, te lo voy a decir con palabras mías, Adela, el tema de los congresos locales, el tema de los municipios, pero lo de municipios lo deja por encima, dice los municipios, pero ahí entra el tema del cabildo, y si hablas del cabildo, hablas de regidores, ¿sí? Entonces también es pegarle al tema de los municipios. Y ella misma menciona la participación ciudadana, ¿sí? Pero también habla de la revocación de mandato. Ella lo dijo esta mañana. Ella lo planteó. Y esto de la revocación ya se venía hablando también de meses atrás. Y plantea cambiarlo del 4º al 3er año. Sí. Eso estaba en el radio pasillo en la Cámara y ustedes lo saben también muy bien. Entonces, dicen que cuando el río suena es porque agua lleva. Y así como habló de la reforma electoral, así lo presentaron, con PowerPoint .1, .2, .3, .5, lo pasaron, lo mandaron. Nos han llegado a la Cámara hasta propuestas con artículos repetidos. Nos pasó en la reforma del Poder Judicial, donde se hace, como bien mencionas, en fast track, rápido, que pase. Que pase. Tenemos los votos, que pase. Así es lo que hace Morena. Pero ¿qué es lo que pasa ahorita? Ah, caray,
no tuvimos los votos. ¿Qué podemos hacer? Ley secundaria. Eso, como bien decías, Adela, ¿eso es legal? Es una ley secundaria, claro que lo pueden proponer, porque ahí no necesitan las 2/3 partes. Nada ahí más que en necesitan las simples. todas las otras reformas electorales se presentaba la reforma constitucional y al mismo tiempo las leyes claro. secundarias para que No, es que hubiera esto es claro. congruencia entre una propuesta en materia constitucional con lo que ya, digamos, es el día a día de la aplicación de la ley. Acá, de manera muy perversa, se presenta la reforma constitucional, se esconde la ley secundaria y por eso yo insisto, hay que ver qué es realmente lo que nos van a presentar, porque nos distraen demasiado, ¿no? Con PowerPoints y tal. Y ahorita tenemos de veras, ¿cuánto de que mataron al Mencho? 21 días. Y estamos discutiendo la reforma electoral porque nos quisieron desviar del hecho de que hicieron un operativo al estilo Calderón, literalmente. Y entonces, como eso no lo quieren asumir, ¿no? Entonces andamos discutiendo que si la revocación, no. La revocación del mandato está establecida claramente sus términos en la Constitución. Cualquier pretensión de llevarlo a una ley secundaria es absurda. Y además, como les he dicho, Max, aguas. Porque algo que ellos creen que pudiera ser una ventaja, porque se creen las encuestas nacionales, de la popularidad de la presidenta se les puede convertir en un elemento contrario. Y está la encuesta reciente de Morning Consulting que Andrés Manuel López Obrador la presumía tiro por viaje, decía, miren, no ando pasando en aceite porque vean cómo estoy re bien calificado, abajo de Modi, el ministro de la India. Acá la presidenta acaba de salir en esta encuesta por primera vez con mayores negativos. 47% de la población la reprueba contra un 41% que la aprueba. Entonces, evidentemente que esto puede ser o sea, se pueden dar un balazo en el pie, pero creo que ojalá haya la mesura que dice aquí Max. Yo a Max lo respeto mucho, pero ojalá sí pensaran allá. Max, ya ven los asesorar, por favor. Pásale unos tips. O ya sabes lo que dicen en el chat, que te cambies de partido. Se ríe. A ver, Max. No, Adela, ya esa no la vamos a poder conceder, pero hay un tema de la revocación de mandato importante. Bueno, primero, sí creo que hay un riesgo y creo que es un tema que sin duda se tendrá que medir, porque se juega con los números, ¿no? Lo que se buscaría, además del ángulo político, que no ignoro que lo pueda tener, tampoco soy ingenuo, pero lo que se buscaría es lo que se le conoce como que sea vinculante, ¿no? Es decir, que el resultado de la votación sea vinculante, no como el que tuvimos en el año 22, que no llegó al 17%, apenas llegó al 17% y pues no tuvo los efectos vinculantes, aunque había arrasado el presidente López Obrador, ¿no? Pero en este caso, al estar empatada con 17 elecciones de gobernadores, casi 2,000 municipios, creo que todos los congresos locales, bueno, las alcaldías que mencionamos, etcétera, ¿no? Se entendería que sería vinculante porque rebasaría el 40% que se exige hoy en la Constitución. El tema es que ahí empezamos a jugar con los números, ¿no? Si bien la figura de la presidenta bien calificada puede ayudar en algunas elecciones locales a darles un impulso, lo cierto es que también el resultado final pudiera debilitar el segundo tramo de la administración. ¿A qué me refiero? Pensemos en una votación que quedara 60-40 inclusive, 55-45, pues tendría un elemento de debilitamiento en la percepción de cómo llega y cómo está a medio camino de su mandato. Entonces, yo creo que claramente eso sí se está valorando. También se debe estar valorando la viabilidad política de conseguir la reforma constitucional, porque no veo otra forma de que se haga. Pues sí. Lo que sí es diferente, pensando en que se llegara a dar, es que la presidenta no podría estar yendo ciudad por ciudad, bueno, podría ir a hacer su trabajo como ejecutivo aquí del país, pero no podría estar haciendo una campaña para llamar el voto a favor,
porque la naturaleza de las campañas de revocación de mandatos son muy diferentes a las que sí promueves tú un voto por determinado partido, determinada propuesta. Sin embargo, bueno, pues sí, efectivamente estaría su figura de impulso, pero también con un grado de riesgo. Y yo nada más no quisiera dejarlo también. Hay otro tema. Yo no coincido, me quiero regresar un poco a la reforma electoral o el fallido intento de reforma electoral, donde se habla de que el limitar los recursos a los partidos es un tema determinante para que el partido el día de mañana pueda obtener el triunfo electoral. La verdad es que históricamente no se demuestra. Morena es un caso muy particular de esa situación. Morena, si vemos Morena 2015-2018, pues no era un partido que tuviera grandes ingresos porque la votación que había tenido en 2015, pues no era como para hacerlo el partido siquiera uno de los tres que más recibiera recursos. ¿Qué tenía? Bueno, pues tenía una figura muy Los importante, oficiales, ¿no? Bueno, que por cierto, en todos, y eso es un tema relevante de la reforma electoral, pues todos los apoyos que entran por vías alternas y que son de origen en todos sentidos ilícitos, ¿no? Pero bueno, Anita no me dejará mentir, Nuevo León, un candidato independiente que gana, pues qué apoyo tenía de partido, ¿no? Tenemos casos en ciudades muy importantes. Morelia ha ganado con independientes. Ciudad Juárez, si mal no recuerdo, gana con independientes. Partidos muy poderosos en el gobierno. El propio Peña Nieto pierde la elección de forma muy, pues, me parece muy contundente. Entonces, no solamente es tener el gobierno y tener los recursos como partido. Si hay una serie de elementos que no podríamos decir que solamente por limitar los recursos que tiene el partido, con eso se eliminan las posibilidades de alcanzar el triunfo electoral, ¿no? Es que aquí el tema, yo creo que tendría que plantearse es cómo limitamos la participación de una estructura llamada servidores de la nación, porque no la tenía Peña Nieto, no la tenía el PAN, la tiene Morena. Una estructura de servidores de la nación que trabaja casa por casa con los programas sociales, señalando que amor con amor se paga, es decir, que tienen que votar por Morena. Entonces, eso así son los temas que tendrían que estarse discutiendo. La reforma porque, electoral, a ver, claro. yo puedo decir, en efecto, nosotros, el PRD ganó en el 97 al otrora poderoso PRI en la Ciudad de México, realmente compitiendo en condiciones económicas de desigualdad, pero esta estructura que hoy tiene Morena, este anuncio y lo que sabemos que sucedió en su Consejo Nacional de fin de semana de campañas anticipadas, esta violación permanente de la ley, que ya lo hicieron. Por eso yo decía, pues si no necesitan una reforma electoral. López Obrador violentó la ley que él mismo impulsó de que un presidente no participara en los procesos electorales. Diario hacía campaña por su candidata, se metieron los recursos públicos. Bueno, pues sí hay que quitarle lana a los partidos, completamente de acuerdo, lo firmo, pero entonces que no haya huachicol, ni haya crimen organizado, ni haya servidores de la nación, y vamos a competir todos en cancha pareja, porque qué fácil es vestirte con este discurso populachero de que hay que quitarle dinero, pero al mismo tiempo abran la puerta por el otro lado. Entonces, yo creo que los temas nodales son crimen organizado, sobrerepresentación, el hecho de que hoy un 73% de las curules solo respondan al 54% de los votos. Y el tema de los servidores de la nación, que aparejado con un debilitamiento del INE, que sería brutal que se llevara eso, porque ¿qué implicaría? Pues implicaría en efecto golpear al árbitro, que ya está bastante mermado, y sobre todo el Tribunal Electoral, que estamos viendo cómo resuelve censurar a los ciudadanos en contra, o sea, por opiniones ya hasta por WhatsApp, o sea, es decir, ya yo no me imaginaba eso ni en el viejo PRI, o sea, de cuando yo estando en la facultad salía a hacer pintas en la noche porque no nos fueran a detener, ¿no? Acá estás... Y enmarcándolo en violencia política de género, que ¿no? es lo peor. Entonces, evidentemente que
híjole, sí son preocupantes, son signos ominosos que atentan contra las libertades, contra la libertad de expresión, contra nuestros derechos básicos. Y yo creo que eso son lo que tendríamos que frenar todos de consenso, estas prácticas que nada le benefician a la democracia. Saca tu lado regio. Ay, va. Te voy a decir algo. Ha crecido tanto el narcotráfico, el crimen organizado en nuestro país. Y en esa reforma que nos llegó el día de ayer al pleno de la Cámara, no viene mencionado nada respecto a los ingresos que tenga que ver de estos movimientos, por decirlo de una manera. Desde ahí te das cuenta, si dejas tú o cierras oportunidades, ¿dónde va a querer entrar? Esto que acabo de mencionar, a decir, a ver, nada más bájame este candidato y ponme este, ahí te va, ¿verdad? Es fuerte. O mato al que no me gusta. Es correcto. Sí. O como ha pasado... Como ya vimos. Ajá. O como ha pasado en diferentes entidades federativas que le corresponde por paridad a una mujer y dice, haz lo que tengas que hacer y mueve lo que tengas que mover porque va uno mío. Y ha pasado. Ustedes lo saben muy bien y tú lo has mencionado aquí en tu programa, Adela. Entonces, esto que está viviendo el país no lo habíamos visto nunca en la política. No te hablo nada más de hoy que tengo yo la oportunidad donde me ha puesto la ciudadanía de Monterrey para poder representarlos. No te hablo nada más de este tiempo. He hablado con muchísimas personas que tienen años dentro de la clase política y dicen, jamás habíamos atravesado por esto. Pues tú, Rosario. Pues ya me pusiste como, ya ves, No, bueno. ya todo el tiempo salimos como las viejitas. Jamás. No, Pero lo digo con todo el y respeto. yo además Rosario. desde Pero la tú, oposición de toda esta lucha Claro. y sin embargo, a pesar de todo, no enfrentábamos este tipo de situaciones, es decir, ya querer controlar hasta lo que dices. ¿Recuerdan O sea, cuando a hablaban? nivel privado, Fascísimo. en la sala de tu casa? No, ¿qué es esto? No. Y lo decíamos desde que se discutía el tema de la invasión a los datos personales, a los datos biométricos. Lo hablamos en la Cámara hace unos meses, en las sesiones del periodo pasado. ¿Cómo van a venir a querer tener todos nuestros dónde estás en el tiempo real? No porque esconda uno algo, ojo, hasta por seguridad. ¿Quién va a tener esos datos? ¿Quién va a tener el control de todos esos datos? Si en su momento hasta le hackearon el correo a la presidenta, ¿recuerdan? ¿Quién va a tener el control? Y Nos los falta Patelmex, mucho en materia de Patelmex lo ciberseguridad. Y Lo ayer hubo hackearon. otro hackeo Sí, a la sí. Secretaría del Bienestar. Sí. ¿no? Con todos Todos los datos. programas sociales, imagínate. Imagínate. Todo el padrón de... Que ni padrón Mujeres tienen, enfermas de Que ni cáncer. padrón tienen porque eso quisiéramos, que hubiera un padrón de beneficiarios de programas sociales. Sí, a mí me interesa mucho también, digo, de lo que decía Anita, es lo que sí venía en la reforma y que, pues sí, fue blanco y negro, todo o nada, y me parece, a ver, sí había si bien efectivamente no se manejaba la palabra crimen organizado, o tráfico, pero sí había unos planteamientos diferentes y nuevos con respecto a los filtros para registrar candidaturas y para efectos posteriores, tanto con la UIF, con seguridad y con FGR. Otro que se nos va es algunas disposiciones que tienen que ver con el voto electrónico, que me parece importantísimo apuntalarlo en este país, precisamente para incentivar de alguna forma la participación. Se especuló del voto obligatorio, que no venía en la iniciativa. Hubiera sido muy interesante la discusión sobre el voto obligatorio en estas cuestiones tecnológicas que están hablando tan relevantes y que no son ya casos de ciencia ficción, sino son realidades. Pues se queda también en el tintero el tema de la regulación de la inteligencia artificial, particularmente en contenidos durante campañas y probablemente anteriores a ellas. Segunda vuelta electoral no fue algo que parece que estuviera en la mente de nadie, pero al final de cuentas sí creo que hay algunos planteamientos que sí venían en la reforma y que desafortunadamente no hubo la posibilidad de decir esto no, pero esto sí vamos a ir a fondo, vamos a llevarlo a lo particular y probablemente a tener nuevas disposiciones constitucionales, o a lo mejor alguna de estas sí cabe en ley secundaria y que se puedan apuntalar por el bien de la democracia de este país
y de la limpieza en las elecciones, ¿no? Y por limpieza me refiero pues a quienes participan y qué intereses representan, ¿no? Pensando en este elemento que es la representación, que también era uno de los contenidos relevantes en esta reforma. Yo no siento que esta reforma fuera apuntaladora del principio democrático, sino del principio de representación, que se puede entender que está inmerso, pero al final de cuentas creo que lo que buscaba era un mayor vínculo justamente entre representantes y representados, y hubiera sido también importante que pudieran haber pasado algunas disposiciones que me parece que sí ayudaban a que esta representación no tuviera un origen pues que no deseamos, ¿no? Y que está ahí y que tampoco podemos taparnos los ojos. Pero eso se puede lograr cuando tienes la disposición al diálogo, cuando piensas, a ver, quiero hacer una reforma electoral, obvio tiene que ser de consenso, y abres una mesa que te permita realmente, a ver, estos elementos son del interés de todos, cómo los trabajamos, estos definitivamente no pueden entrar, estos sí, pues vas construyendo a lo largo del tiempo. ¿Qué pasó? Una comisión presidencial que hizo foros, que etcétera, y que al final de cuentas lo único que le presenta a la presidenta es una reforma que no tiene consenso y que no tiene viabilidad en la Cámara de Diputados. Pues me parece terrible, me parece un gran fracaso, además de que mal redactada, ¿no? Ya hay expertos que han señalado esto de, por ejemplo, de que Morelos estableció la democracia en los sentimientos de la nación, pero que la dominación española, esta fijación, ¿no?, durante 300 años impidió que se pudiera ejercer, y todo el mundo dice, hicieron retroactivo a Morelos antes de que naciera, ¿no? Es decir, errores de esa naturaleza que tienen que ver con que fue redactada sobre las piernas, carambas. Entonces creo que no nos merecemos esto. No, México no lo merece. No creo que sea la manera correcta ni de gobernar ni de construir desde la mayoría los consensos. Creo que en efecto puede haber temas relevantes que en una discusión colectiva, colegiada, con el diálogo, se podrían haber construido, y sin embargo no era el interés, no es el no veo, ni los veo ni los oigo de Salinas. Tanto que nos quejamos de que nos dijo una vez, ni los veo ni los oigo, pues igual ahora, ni los veo ni los oigo, pero ni a los aliados, ni los veo ni los oigo. Entonces creo que eso tiene que cambiar, porque por más que se diga, y la presidenta hoy nos diga que ella quiso demostrar quién defiende privilegios, hay medios internacionales que están señalando que es su gran fracaso, su primer gran fracaso en términos de legislativos. Entonces no conviene, sobre todo frente a todo el contexto que tenemos ahora de amenaza, de que el escudo de las Américas, la intervención militar de Estados Unidos con los países aliados, 17 países con Trump y nosotros aislados. Entonces todo eso nos debe llevar a replantear este tema. Ya no es blanco y negro, ni todo o nada, es cómo todos construimos un consenso que permita fortalecer al país. Pero desgraciadamente, Adela, así es como llegan las propuestas. Así, o todo o nada. Y te estoy hablando no nada más de la reforma ahorita electoral, hablemos de la judicial, hablemos del mismo presupuesto. A ver, aquí va, no se le mueve ni una coma, ni una coma. Y a lo mejor lo escuchamos y pareciera que es trillado. Ay, ni una coma. No, es que literal, ni una coma ni un punto. Así como viene, así se va. Y nosotros lo dijimos en su momento en el grupo parlamentario del PRI. Oye, si hubiera una apertura, porque estamos a favor de que esto sí avance, pero estamos en contra de que hagan reducciones en salud, en educación, en seguridad, en materia de víctimas, de apoyo. Claro que en eso estamos en contra. No podemos votarlo a favor. Bueno, ¿cómo? hasta de seguridad. Exacto. Entonces dices, ¿cómo voy a ir a favor de eso? No puedo ir a favor. Si se abren por artículos, por propuesta, podemos hacerlo. Es lo mismo que decía ahorita Max, oye, hubiera estado muy padre que había cosas que sí pudieran avanzar. Pues ellos mismos lo prohíben. Llega y es, o pasa o no pasa. Sabiendo que no iba a avanzar, lo presentan para ellos escudarse y poder presentarle otra propuesta. Pero esto no viene de nosotros. Hoy somos oposición. Y somos oposición responsable. Y la ciudadanía también votó por nosotros para defenderlos. Si no, todos los votos hubieran sido de todo el país Pues, para Morena. y no fueron. Pero ¿qué tanto están cerrados y no abren la plataforma de consensos que ni siquiera sus aliados, que se supone que tienen una misma visión de país, apoyaron esto? Y no les importó. Esa es la realidad.
No los escucharon. Morena no escuchó ni al Verde ni al PT cuando le dijeron que esto era un acto que retrocedía la democracia en nuestro país. Que era volver al régimen de partido de Estado, lo dijo claramente el PT, ¿no? Sí. Ahora, yo quisiera sacar de aquí una conclusión, todavía tenemos tiempo, de la reunión, de la votación ayer en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la unidad de la oposición. Yo soy una ferviente creyente de que debe haber unidad de la oposición porque es la única manera de enfrentar este gigante que, insisto, tiene pies de barro. Entonces, aquí es donde ya veo que hay intereses muy particulares que se imponen cuando lo que está de por medio es rescatar a México de toda esta circunstancia que hemos vivido, de todo este ataque a la República. Ya aquí no valen mezquindades, tiene que haber una altura de miras y creo que es bien importante. Yo escuché, porque además la quiero muchísimo, a Laura Ballesteros, diputada por MC, que dice al PRI, con el PRI ni a la esquina, y entonces yo le quería recordar a Laura que con un gobierno priista que fue el de Peña Nieto, ella trabajó el manual de calles, las estrategias de movilidad y cobró de ese gobierno. Entonces, pues digo, en ese caso sí y ahora no. O sea, no, hay que ser congruentes. Y creo que toda la oposición tiene que ir junta para evitar que haya una sobrerepresentación en el 27, una mayoría calificada y sobre todo disputar la presidencia de la República en el 30. ¿Pero lo ves? Digo, que es el llamado. Lo veo muy difícil. Ahora Moreno, Jorge Romero nos dijo que el día 21 nos va a presentar una gran propuesta para el país, ¿no? No generó mayor expectativa. Veo, mira, la gente está cansada, de que los mismos sean los que siempre se repiten, para unos y para otros, ¿eh? Es decir, que las mismas familias sean las que gobiernen, las que se hereden. Y ahora pues hay la posibilidad de esto en San Luis Potosí, en Guerrero, bueno, que hablo de Zacatecas, ¿no? Pero además la gente realmente lo que quiere es que le resuelva sus problemas cotidianos, es decir, que la política sea eso, vuelva a ser eso, una vía para resolver sus asuntos. Entonces, yo creo que aquí la oposición también tiene un gran reto, porque aquí el tema no solamente es Morena y el PT y el Verde, es que realmente cómo pensamos en la patria, cómo pensamos en grande. Me decía un cuate el martes que estuve en Cholula, dice, aquí se construyó la plataforma de la pirámide más grande del mundo. Hace 2000 años nuestros ancestros pensaron en grande y ahora pensamos en chiquitito. No, hay que pensar en grande, hay que pensar en el país, hay que pensar en la patria, que hay que rescatarla, y eso significa que elevemos el escalón y estemos a la altura de los retos que nos está imponiendo hoy México. Y ese es el llamado que yo le hago a la oposición, es decir, de veras siéntense, sean capaces de dialogar, de discutir, de sentar los puntos a favor que están, o sea, no repitan esta lógica de ni te oigo, ni te veo, ni te oigo, porque eres el PRI o porque eres el PAN o porque eres MC. Todos nos necesitamos. Yo no lo veo, Rosario. Sí, no está fácil. No lo veo, pero a ver tú, mencionabas ahorita, Adela, la propuesta que hizo nuestro presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, porque, a ver, decía Lito, tenemos que estar unidos. Yo concuerdo totalmente con eso y lo acabas de mencionar ahorita muy bien, Rosario. Si no estamos unidos, ¿cómo vamos a ir contra Morena? Y no quiere decir que no podamos competir solos, por supuesto. Claro que podemos ir solos porque yo creo que también hay proyecto y hay propuesta y no nada más somos de señalar. Señalamos pero decimos, hubiéramos hecho esto, hubiéramos propuesto eso en su momento. El PRI hizo esto, hablando de instituciones, hablando de gobierno, etcétera, ¿no? Pero tienes enfrente a un Morena que está buscando por todos lados centralizar el poder y tener el poder. No en un partido hegemónico, en un partido único, ojo, no hegemónico, único, algo que no ha pasado en el país, único, que no tengas ni quien venga, ni como oposición, ni como persona que no piense igual que tú, a decirte algo porque no va a interesar y no va a haber manera de modificarlo. Entonces, que tenemos que estar unidos, por supuesto. ¿Por quién? Aquí no se trata nada más de, no, por los partidos. No, es por México. Esto no es un tema de por los partidos. Y así lo han querido vender con esta reforma electoral.
desde la presidencia de la República, que los partidos son los que no quieren porque no van a beneficiarse. Van a perder sus que porque van a privilegios. perder sus privilegios. Entendamos algo. Esto no es de partidos. Esto es por México, por una visión de que queremos que las y los mexicanos les vaya bien. Que así como se dice hoy, es que en la pobreza hemos logrado, y la pobreza extrema, los números crecieron. Claro que tenemos que voltear a ver otras cosas que no se están viendo el día de hoy, que le están perjudicando directamente al país, que lo tienen ensangrentado. Y me duele mucho decirlo porque me duele decirlo, pero a mí no me pueden venir a decir que ha funcionado una estrategia de seguridad. Que vayan y le pregunten a nuestros hermanos de Michoacán, que le pregunten a nuestros hermanos de Sinaloa, que le pregunten, ahorita veíamos en la mañana en Chiapas. ¿A poco van a contestar que claro que ha funcionado todo lo que se ha hecho? Claro que no. Y en lugar de estar legislando o haciendo propuestas firmes, claras, sobre estos temas importantes en nuestro país, hoy viene a hacerse una propuesta que nos quita la atención, la lleva directamente a una reforma electoral, para desde ahí también violentar a los partidos que somos minoría el día de hoy, en una Cámara, en las diferentes entidades federativas también. Y desde una mañanera se hace estos señalamientos. Eso es una réplica de lo que ya se venía viviendo desde con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde la mañanera te marcaban la línea para el golpeteo. Y no se vale, ¿por qué? Porque somos representantes de la ciudadanía, todos los que estamos hablando, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, somos representantes y tenemos un lugar ahí para representar a la ciudadanía. No, aparte la oposición tuvo el 40 y tantos por ciento de los Correcto, votos sí. y Que solo lo tiene el quieren minimizar. 23% de Sí, las, de la- de que lo las quieren curules. minimizar. Realmente en una representación directa como debiera ser y como toda la vida propuso Pablo Gómez, siendo perredista, pues cada partido debería de tener el porcentaje de curules de acuerdo al porcentaje de votos, ni más ni menos. Total. Punto. Tuviste el 15% de los votos, vas a tener el 15% de las curules. Pero eso no es así hoy, ¿no? Hoy tenemos un oficialismo que con el 54% de los votos tiene esa mayoría calificada que es ilegal, es ilegítima desde todos los puntos de vista. Pero aquí vuelvo al gran reto, yo pongo el caso Nuevo León. Nuevo León, ¿cómo pensar que pudieras derrotar a Morena, que ya tuvo la presencia en el Senado vía... Pues el senador Waldo, que a mí me sorprende mucho esta acusación contra la regidora, ¿eh? O sea, ya en serio... Secretaria de Desarrollo, ¿verdad? Es regidor. Secretaria en el gabinete de Adrián de la Garza. Es que ya nos acusamos de todo. Ya en los debates ya no vamos a poder decir nada porque ya nos van a ir a acusar, ya nos van a ir a perseguir y nos van a apresar. No, es que esto ya es terrible. Y ¿sabes qué es lo peor? Que salen declaraciones previo a dejar que los actos de justicia avancen y que se apega a derecho y que de ahí se pueden... No, ya se anuncia qué es lo que va a pasar, ya se anuncia qué va a suceder, ya se tiene conocimiento de eso. Yo ya sé que voy a ir contra ti y además voy a decir por qué. O sea, ya es un manejo de las instituciones de justicia también de manera política. Yo creo que todo eso es lo que nos está haciendo demasiado daño. Y frente a esas circunstancias... Frente a esta destrucción de la República se requiere un frente muy amplio que permita detener esta destrucción y rescatar al Totalmente. país. Concuerdo contigo, Rosario. Yo lo veo complicado, Yo lo también. veo complicado. No veo el interés de anteponer, valga la redundancia, los intereses generales o intereses nacionales versus los intereses particulares, ¿no? Miren, la misma rechazo a la reforma tiene un contenido en esta parte. Yo insisto que la reforma tiene elementos bien interesantes en términos de representación, además de otros que creo que, insisto, debieron haber sido rescatados, pero creo que hay dos factores por los que no se aprueba, porque quitaban control de la asignación de las plurinominales y dos, porque bajaban los recursos. ¿Qué es eso? Intereses particulares. En el caso del PRI, lo digo con todo el respeto, tengo grandes amigos y amigas en el PRI, que es gente de trabajo y de lucha y de convicciones, pero al final de cuentas me parece que hoy la lucha es por la sobrevivencia y quizá en esta lógica, en este interés particular, entre este planteamiento de hacer el acuerdo, digamos, como oposición completa. Veo un movimiento ciudadano Ya no que va a quiere haber ni ser... país.
ve un No, MC nunca que quiere demerite, ser un nunca segundo demerite. lugar, ¿no? Que MC su objetivo es irse al segundo lugar y a partir de ahí poder aspirar en algún momento a la presidencia, pero en ese lance difícilmente se quiere casar con alguien. Y el PAN en esa refundación, donde además pues ya le pone tache al PRI, dice que con el PRI a ningún lado, que le dejó saldos negativos, pero que a lo mejor sí con MC, dependiendo dónde y dependiendo qué tanto les convenga, no le convenga al país o le convenga a alguna entidad en particular, pues lo que vemos son una serie de intereses pues muy acotados. Yo diría que a veces ni siquiera los partidos, sino a quienes controlan los partidos. Entonces, sí auténticamente veo muy complicado esta situación de hacer esta coalición, que además tiene unos agravios históricos impresionantes, ¿no? Yo creo que de todo lo que se han acusado PAN y PRI es antinatural completamente lo que ya sucedió y lo que de alguna forma se plantea que vuelva a suceder. Pero fueron en alianza en el Sí, 24. 24. y Es vean a decir, no, Xóchitl cómo le costaba trabajo a Xóchitl defender esa alianza. pero bueno, lo al mismo, final pero aquí también en la política debe haber cierto pragmatismo. Sí, Dímelo de Morena, pues, dímelo sí, de claro. Morena. Tú mismo, mi querido Max, o sea, no. Es decir, obviamente ahora ya no te defines por un proyecto ideológico en particular, sino en Morena no estarían tantos priistas o tantos panistas como los hay, que apenas ayer, y también se agarraron del chongo con ellos, y hoy están ahí, y hoy son parte Sí, de, pero- pregúntale a Salomón Jara y a Alejandro Murat, nada más para pues poner un ejemplo de agarrarse del chongo históricamente, y hoy son compañeros del mismo partido. Entonces, no digamos que no se puede, sí se puede. Claro. Lo que se necesita es que también las y los ciudadanos, porque a mí me lo plantean en estas reuniones que a veces en las que me invitan, o sea, queremos estar unidos y que se lleven candidatos que sean gente decente, que sea gente que realmente piense en los demás, que le resuelva sus problemas a la gente y que la oposición tenga la capacidad de nominar, abrir sus puertas y llevar a esa gente a la Cámara de Diputados o a los congresos locales o a las presidencias municipales. Sí, hay historias, ¿eh? Yo les puedo decir, digo, tratando de hacerlo muy a lo que a mí corresponde, pero yo lo que veo es que también algunos que nos dieron oportunidad de hacer lo que nos gusta y para lo que nos preparamos, que es política, y que nos dieron oportunidad en Morena, veníamos también de un proceso precisamente hablando de este tema de las cooptaciones de las dirigencias y los clubes de cuates. Veníamos de sufrir estos procesos en los partidos donde intentamos hacer política y definitivamente ya no fue posible. Entonces, también ahí hay una serie de, digamos, de culpabilidades, ¿no? De los partidos, cómo se fueron volviendo antidemocráticos, inclusive aquellos que por esencia tenían elementos de democracia. Hace rato hablaban de las primarias. Bueno, el PAN yo creo que fue el sistema más similar en México interno a lo que en algún momento podríamos pensar como las primarias norteamericanas. ¿Y en qué acabó eso? En dedazos, en designaciones y en candidatos importados de otros partidos, ¿eh? Si nos vamos por ahí del 2016, se van a encontrar que casi todos los candidatos venían del PRI. Entonces, pues en eso acabó también. Y por eso es que sin justificarme, yo tuve mis razones y mi momento para hacerlo, pero la realidad es que sí, desafortunadamente, también otros partidos se fueron viciando brutalmente, ¿no? Bueno, para cambiar de tema y concluir, tú querías hacer un comentario del 8 de marzo. Bueno, me parece brutal la imagen de la presidenta en medio de los militares. Ella lo justifica señalando que Nunca se les reconoce a las mujeres en el militares. Yo ejército. creo que hubiera sido totalmente diferente si en Palacio Nacional ella hace un evento con las mujeres militares y además se abre una comisión que platique de todo lo que viven en las Fuerzas Armadas, de toda esta discriminación de la que son objeto, de esta violencia de la que son objeto, de los acosos de los que son objeto. Entonces, pero además habla el general secretario, es decir, es una imagen para mí ya la expresión máxima de la militarización de este país. Y mientras las mujeres en la calle,
diciendo seguimos siendo violentadas y no llegamos todas, o llegamos hasta aquí como le pusieron en las vallas de Palacio Nacional. Entonces creo que o sea, no sé, no entiendo yo estas decisiones, porque no es la imagen más adecuada. Desde mi punto de vista, como feminista, como luchadora por los derechos de las mujeres, con una experiencia que he tenido con la policía de la Ciudad de México de, ok, son acosadas, son, etcétera, vénganse, quiero hablar con ustedes, vamos viendo cómo le hacemos, etcétera, pero no esta imagen rodeada de militares, sí, muy vestidas de morado, pero rodeadas de puros militares. No me parece la imagen más correcta para un 8 de marzo. Totalmente de acuerdo. Me gustaría nada más cerrar, Adela, si me permites, muy rápido con el tema que mencionaba ahorita Max, con el tema que decía, no, es que el PRI se ha debilitado. A ver, hay que mencionar algo. Siempre buscan la manera, nuestros compañeros de otros partidos, de siempre querer debilitar o demeritar al PRI. Esa es una realidad. Cuando se habla de buen gobierno, no, es que, a ver, el PRI tuvo buenos gobiernos, hizo las instituciones. El PRI supo... los errores que se han tenido tienen nombre y apellido, hay que reconocerlo, esa es una realidad. Pero hoy en día se tienen más críticas hacia el PRI de los mismos seguidores de Morena que hacia sus legisladores, apoyo a sus mismas dirigencias y etcétera. Entonces llama la atención que también hay una campaña ahí que viene desde arriba, que se busca demeritar para que no haya también más crecimiento en esta materia. Quería nada más mencionarlo. Y sobre el 8 de marzo, Adela, muy lamentable, porque, a ver, hay que reconocer algo en nuestro país. Tenemos una presidenta mujer, por primera vez en la historia de nuestro país. Yo creo que muchas mujeres a nivel nacional han estado emocionadas con este tema, pensando en que sí iba a haber incrementos en igualdades salariales, realmente hablar de una igualdad sustantiva, no solamente de papel, apoyado de presupuesto, lo cual no ha pasado. No ha pasado. Así es. Totalmente. Al contrario. Al contrario, se hizo reducciones en materia, ¿sí? De laborales, de igualdad salarial, mujeres, etcétera. Cuidados. Cuidados ni siquiera se ha legislado. Sí, no, pero además lo que había de escuelas de tiempo completo, estancias infantiles. Totalmente, las estancias, los apoyos para que las mujeres podamos compartir, ¿no? Nuestra maternidad, por ejemplo, con el tema laboral, salir adelante y tener esta igualdad, así como los hombres que también son padres y pueden salir a trabajar y buscar buenos salarios. Las imágenes que se dieron desde Palacio Nacional fueron muy fuertes. Esta manera de cuidar, obviamente, los lugares. Por una parte puede haber quien diga, oye, qué bueno, porque pues, nuestro palacio hay que cuidarlo, claro. Pero ojalá y así se cuidaran las vidas también de las mujeres en la calle. Las mujeres no podemos seguir viviendo con violencia. No podemos seguir viviendo con miedo. Y en lugar de hablar de temas tan importantes como mujeres desaparecidas, feminicidios. Feminicidios. Oye, Morelos. Sí, no, brutal, en medio de las chicas de Morelos y demás. Se han incrementado, Adela. Se han incrementado los números y de eso no se habla. Entonces, una valla no te va a proteger tu vida como mujer. Una valla te prohíbe el que puedas con tu libertad de expresión expresar. Ojo, sabemos que hay diferentes bloques, sabemos que mucha gente dice, oye, qué padre. No, pero si están matando a las chavas, ¿cómo queremos que reaccione? ¿Cómo le explicas a la mamá de una mujer que perdió la vida, de una joven que no llegó a su casa, de una muchacha que no encuentran, que las señoras van y buscan con sus propias manos, con sus propias fuerzas? ¿Cómo le dices, oye, no se te vaya a ocurrir venir a acercarte a querer poner una pinta con el nombre de tu hija? Por favor, no. Entiéndelo. ¿Cómo le dices? A ver, uno, es libertad de expresión. Dos, al tener una mujer en la presidencia tiene que existir esa sensibilidad. Eso creemos. Pero es mentira, no llegamos todas, ¿eh? No llegamos todas, Adela. Esa es la verdad. Y no te lo digo con una cuestión personal. Me encantaría estar hablando en esta mesa algo completamente diferente. Pero el poner vallas, que no haya la presencia de ella, que las fuerzas, en este caso, por ejemplo, policíacas, estuvieran en vallas para que no accedieran al palacio, en lugar de acompañarlas, ¿sí?, a las manifestantes, en su libre derecho. Una que además vez al es año. Histórico, es Una histórico. vez al año. El 8 de marzo. Por primera vez una mujer presidenta. Exactamente, es que debiera Perdón, ¿la enfrentar. secretaria de la mujer marchó? No. No, estuvo ahí con la presidenta. Estuvo al lado En el Campo Marte, ¿no? En el Campo Marte estuvieron. Sí, Sí, pero no, porque, nunca por se ejemplo, sumó a Kenia la López marcha. Rabadán
estuvo en su carácter de presidenta de la Cámara de la mesa directiva de la Cámara, pero al ratito ya andaba en la marcha. Es lo que yo decía, si Citlali no llegó a la marcha. No creo que hubiera podido, pues ante su silencio absoluto frente a todo esto que pasa. Entonces, pues no creo que fuera bien recibida. Es decir, pero las chavas, es decir, es que si tú ves, son jóvenes y estas jóvenes pues expresan de diversas maneras este descontento y este miedo y esta inseguridad. Y mira, ahora que estuve en Puebla, ¿no? Las declaraciones del gobernador, pues cuiden a sus hijos. Sí, mételos en una caja de cristal y que no salgan, que no vayan. Ay, no, es que realmente esta indolencia es la que nos está haciendo mucho daño. Por cierto, tienes un mensaje. Victoria Maya dice, una gozada verla y escucharla acá en Cholula, señora Rosa. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo y su amor por México de tantos años. Max, ¿quieres decir algo? No, mira, evidentemente se escogen los foros. Yo veo ahí primero una jefa de las Fuerzas Armadas, una mujer, que esto también tiene un significado relevante. Veo también en el discurso un reconocimiento pues evidentemente a maestras, a madres buscadoras, a científicas, en fin, y particularmente me parece que un segmento que a lo mejor pocas veces visibilizamos, que son las mujeres en las Fuerzas Armadas, ¿no? En el Ejército, inclusive en la Fuerza Aérea, en la Naval, que es un porcentaje que ha ido incrementando, que se va consolidando y que también requiere un reconocimiento en un día pues, muy emblemático. Yo no vi un discurso triunfalista, no escuché un discurso triunfalista, por ahí se ha hecho esa crítica que parecía que ya con el hecho de que ella hubiera llegado a la presidencia se habían resuelto los problemas de las mujeres, y el discurso no lo plantea así. Entonces sí, de repente me parece que hay quienes llegan a interpretar la presencia, pero no tienen tiempo para escuchar el discurso. Y yo soy una presidenta reconociendo faltantes y hablando claramente de temas como la violencia, que sigue estando presente y que se tiene que acabar con esas formas de violencia para las mujeres y que falta mucho por hacer, textualmente dicho por la presidenta. Clau Peña dice, aplauso a Max por respetuoso. Sí. Ya nada más le falta cambiarse es que aquí de los partido. martes se pone muy fuerte. No, es que el otro, se pone fuerte. Su tocayo de primer nombre sí es muy, muy complicado. Y Norma Luisa Gómez dice, la presencia de tanta policía durante la marcha, no frieguen. Ojalá si persiguieran a los delincuentes. Claro. Eso es lo que mencionan las mujeres. Claro. Sí. En fin. Que además fue muy pacífica la marcha, ¿no? Sí, la verdad. Es que ya tenemos que volver a hacerlo de un día sin mujeres, para que sintamos lo que es verdad. Pues qué Que bárbaro, no, este país no andaría. Acuérdate que se atravesó lo del COVID y sí, todo eso. Claro. Pero un día sin mujeres realmente expresaría que este país se sostiene sobre nuestras espaldas. Se sigue sosteniendo sobre nuestras espaldas y que, al contrario, lejos de avanzar, hemos retrocedido, porque las madres que tienen que cuidar a sus hijos no tienen ningún respaldo. Las otras traen una pala en la mano buscando a sus hijos. Las otras andan luchando por los medicamentos de sus hijos. Los otros tienen que enterrar a sus hijos por sarampión. Es decir, realmente ojalá eso pasáramos del discurso a los hechos. Amistad que no se refleja en el presupuesto es pura demagogia, como hemos dicho, y se han disminuido los presupuestos para estar con perspectiva de género, para los programas relacionados con los cuidados, para todo este tipo de situaciones. Ojalá se avance y yo creo que ahí vamos a estar las mujeres apoyando y luchando y si la presidenta da ese paso, apoyando para que haya estas políticas en materia de igualdad sustantiva, políticas públicas. Pues por primera vez hay una secretaría de la mujer, ¿no? Lo que a mí me pareció un retroceso, Adela, te voy a decir por qué. En el sexenio de Peña lo que se logró, lo que logramos, es que en el Plan Nacional de Desarrollo y en toda la política pública hubiera un eje transversal de género. No lo circunscribías a una secretaría que se la pasa de gira pero que no hace nada, sino a ver tú, Secretaría de Gobernación, ¿qué aspectos estás obligado a género? Tú, Secretaría de Hacienda, ¿qué aspectos y qué programas y qué políticas y qué dinero vas a invertir en eso? Entonces,
había un eje transversal. Cuando tú ya lo vuelves a esto, se olvida este eje transversal. Yo creo que esta es la parte que hay que recuperar. No queremos un coto, queremos que en toda la administración pública haya un eje transversal que tenga que ver con que el 50% de este país somos mujeres y tiene que haber políticas específicas, porque vivimos la calle de manera diferente, porque en la casa seguimos siendo violentadas, porque nos pagan menos, porque trabajamos más en la casa, mientras dedicamos 28 horas al trabajo doméstico, los hombres solo 11 horas, por muchas razones tiene que haber un eje transversal en todas las materias de la administración pública. Y eso es lo que no se está logrando y eso es en lo que tendríamos que estar avanzando. Y que si fuera la secretaría realmente con intención, la secretaría que mencionas ¿Cómo se llama? Mujer. que realmente fuera con intención, tendría que tener presupuesto, ¿eh? O sea, no se trata nada más de tener un logo. Pues sin presupuesto. No, sin presupuesto no puedes hacer nada. Esa es la realidad. Y esa materia también le compete a presentarlo al Ejecutivo para que lo podamos votar en la Cámara de